Bueno, estudiosos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es una aplicación de las matemáticas y la aplicación de software para la ingeniería en algunos aspectos de la realidad. En este caso, vamos a tocar el diseño de objetos o sólidos, obviamente tridimensionales, eh, que se pueden visualizar dentro de esta herramienta informática llamada MATLAB. Bueno, estos diseños de objetos se basan en expresiones matemáticas llamadas funciones. Por eso voy a tocar muy a grosso modo de lo que se tratan y a partir de ahí se pueden diseñar, vamos a hacer el proceso para diseñar los objetos. Bueno, primero que nada hay que definir qué es una función. Una función se define simplemente como la relación entre dos conjuntos. Un conjunto llamado independiente, que es la variable x, y el conjunto dependiente llamado la variable y. La característica principal de las funciones es que, un momentico, listo, es que a cada elemento de la variable x le corresponde uno y solamente un elemento de la variable y. Como podemos ver en esta imagen, a cada elemento 1, 2, 3 y 4 le corresponde uno y solo uno de la variable y. Pero también se puede presentar el caso que los elementos de y tengan más de un elemento que les corresponde con respecto a la variable x. Por ejemplo, como se puede ver en el caso de b. A b le corresponde tanto el elemento 1 como el elemento 4. En general, la variable independiente siempre, cuando vayamos a graficar, es la x y la y simplemente es la función de x, como se puede ver en esta imagen. Siempre vamos a referenciar la y como la variable dependiente, como ya se evidenció, y este signo que hay acá significa la función de x. ¿Qué quiere decir? Que podemos poner cualquier expresión siempre y cuando tengamos la variable x, solamente la variable x. No se puede colocar ningún otro tipo de variable como por ejemplo z o lo que sea, simplemente x. Al realizar la graficación de funciones podemos ver una gráfica de este tipo, simplemente colocando en el eje horizontal la variable independiente, que es la variable x, y en el eje vertical del plano cartesiano la variable y. Cualquier expresión algebraica genera una curva diferente, como podemos ver en esta gráfica. Por ejemplo, si queremos graficar la función y igual a x, vamos a tener esta gráfica, es que es una línea recta. Otro ejemplo de esto puede ser otra expresión diferente, pero siempre referenciada con x, que es x al cuadrado menos 3. Esta función nos va a arrojar este tipo de curva, que la llamamos comúnmente los matemáticos como parábolas. Otro ejemplo de esto, ella es una función especial de las matemáticas llamada el seno. Es una relación que sale de los triángulos. Entonces, esta función seno, el seno de x, va a arrojar simplemente una curva de este tipo. Es una curva que tiene un comportamiento periódico, que quiere decir que tiene un comportamiento infinito. Bueno, las funciones se pueden graficar, como ya lo mencioné al principio del video, en una herramienta llamada MATLAB. MATLAB es un software bastante especializado para hacer gráficas, cálculos matemáticos en general y para probar bastantes aplicaciones que pueden salir dentro de las áreas de ingeniería. Para este caso, podemos hacer dos cosas importantes. Primero que todo, a graficar las funciones ya descritas, los ejemplos que ya vimos, por ejemplo, el seno de x o x al cuadrado menos 3 y y igual a x. Y después de eso vamos a ver cómo esas funciones pueden servir para generar los sólidos de revolución, así los vamos a llamar, a los objetos que vamos a crear con respecto a las funciones, a partir de las funciones. Bueno, vamos a ver un poco el entorno de MATLAB. El entorno de MATLAB es este es el primer pantallazo que uno le aparece cuando uno abre el programa. Y la parte interesante de esto es la parte del Command Window. El Command Window simplemente es el área donde nosotros podemos colocar los comandos importantes que vamos a trabajar, que para este caso van a ser la graficación de funciones y la generación de los sólidos de revolución, como podemos ver en esta gráfica. Bueno, primero que nada, para hacer las gráficas de las funciones debemos declarar tanto la variable independiente como la variable dependiente.
En este caso la variable independiente ya conocemos que la llamamos como x y la variable dependiente la llamamos como y. El problema de este sistema o de este software es que debemos limitar el rango de x. Por ejemplo, si volvemos a las gráficas, perdón, un poco más atrás, si volvemos a las gráficas podemos ver que para generar la misma gráfica hay que designar un rango de la variable x. En este caso, la variable x es la que representa el eje horizontal. Entonces, en este caso la curva va desde más o menos -3, desde x igual a -3, recorre todos los valores posibles que puede tomar x hasta llegar a 3. Entonces lo mismo va a pasar, en MATLAB. Hay que declarar un rango que puede tomar la variable independiente. En este caso vamos a crear un ejemplo pequeño que puede ser tomar la gráfica y igual a x. En este caso podemos ver que la variable x va desde -5 hasta 5. Entonces hay que declararle eso al software de MATLAB. Entonces decimos que x es igual a -5, 2 puntos, 0.1, 2 puntos, hasta 5. Colocamos punto y coma. Entonces, el -5 es el rango inferior que ya vimos de la gráfica. El 0.1 es un valor importante porque nos permite garantizar que la curva sea totalmente fina, o sea, no se vayan a producir sobresaltos dentro de la gráfica y salga óptimamente la gráfica. Y el valor 5 es el valor máximo que puede tomar la gráfica. Listo. Ahora hay que escribir la función de x, o sea, y. En este caso, como podemos ver acá, y es igual a x. Hay que escribirle exactamente eso al software de MATLAB. Escribimos y igual a x, punto y coma, y listo. Después de eso escribimos el comando plot, escribimos la variable independiente, coma la variable dependiente. El comando plot sirve para graficar la función. En ese caso ya generó la gráfica. No la generó. Ya la generó, listo. En este caso podemos ver que x toma valores desde -5 hasta 5 y se traza la línea que es muy similar a lo que podemos ver en la gráfica original, ¿cierto? Listo. Bueno, ahora vamos a crear otro tipo de gráficas sencillas en MATLAB. Por ejemplo, vamos a crear la gráfica de x a la 2 menos 3, la función x a la 2 menos 3. Podemos ver que el rango de x va desde -3 hasta 3. Hay que colocarlo eso en MATLAB. Vamos a decirle otra vez que x es igual desde -3, intervalo de 0.1 hasta 3, punto y coma. Decimos que y, vamos a escribirle de esta manera, es igual a x punto elevado a la 2, esa es la forma de escribir el elevado en MATLAB. Esto va entre paréntesis para que después no lo confundan y haya problemas con la expresión, y le sumamos o le restamos 3. Eso lo escribimos acá, -3, punto y coma, y luego escribimos el mismo comando, plot x, y. Podemos ver que ya nos generó la gráfica. Efectivamente, x va desde -3 hasta 3 y tenemos la parábola. El valor 0 está a este lado. El problema es que no podemos visualizar muy bien el plano cartesiano, puesto que MATLAB tiene esa falencia. No podemos ver, por ejemplo, la línea que pasa por 0 y acá por 0 para poder visualizar bien la gráfica exactamente como la vemos en esta imagen. Pero bueno, listo. La siguiente parte de este tutorial es la explicación ya un poco más enfocada hacia los objetos que se pueden diseñar en MATLAB. De este modo, entonces podemos ver esto, lo siguiente. Para generar un sólido o un elemento tridimensional a partir de funciones, lo que hay que hacer es comenzar a rotar el eje vertical. Es como si cogiéramos y le diéramos una vuelta completa a esta función. Eso nos va a generar el elemento tridimensional.
Bueno, unos ejemplos para generar los elementos tridimensionales en MATLAB. Simplemente escribimos el comando cylinder y solamente colocamos Y. Eso nos va a generar ese tipo de gráficos. ¿Por qué? Si vimos anteriormente la gráfica, vamos a volver a graficarla. Lo que hace es comenzar a hacer a girar esta gráfica de esta curva, va a comenzar a girarla a partir del eje horizontal, pero siempre lo gira sobre cero. Bueno, en este caso me alcanzó a girar un poco la gráfica. Para entender un poco la idea, es como si hiciéramos este movimiento completo. Listo. Entonces eso nos va a generar, según el comando cylinder, este tipo de gráfico o este objeto. No es muy claro porque obviamente no conocemos este tipo de objeto, pero si cogemos funciones especiales ya previamente identificadas, podemos generar objetos ya conocidos. Algunos ejemplos de esto puede ser, por ejemplo, un trompo. La función del trompo, primero hay que definir el rango. Eso ya está previamente definido, como lo mencioné anteriormente. El rango de x va entre 0 y 2. Toca declararlo. Punto y coma. Listo. Y va a ser igual a esta función, la que vamos a escribir, perdón, en este lado. 1/8 de x al cuadrado raíz de 2 menos x. X, como ya dijimos, está entre 0 y 2. Entonces hay que definir este tipo de función en MATLAB. Entonces decimos que y es igual a 1/8 punto asterisco, que es la forma de escribir la multiplicación en MATLAB, es paréntesis, x punto elevado a la 2, eso punto asterisco, paréntesis, no mentiras, perdón, sqrt, que es la forma de escribir la raíz en MATLAB, la raíz cuadrada, 2 menos x, punto y coma. Listo. Después de eso vamos a generar la gráfica plot para saber qué tipo de función vamos a graficar, que es este tipo de función. Y después de eso generamos el sólido de revolución o el objeto a partir de esa función con el comando cylinder. Y podemos ver que se generó un trompo. Con esta herramienta que está acá podemos comenzar a girar la gráfica como nosotros queramos. Podemos verla de esta manera, que se ve mejor un poco el trompo en forma bidimensional, y en forma tridimensional podemos rotarlo y hacer lo que nosotros queramos para visualizar un poco más en detalle el objeto que creamos. En este caso es un trompo, algo asemejado a un trompo. Otro ejemplo, rápidamente, podemos generar un tipo de reloj de arena. La función para el reloj de arena, ya por cuestiones de tiempo no podemos hacer los otros ejemplos. El reloj de arena es igual a 1/2 de x al cuadrado más 3 entre menos 5x y 5. Listo. Vamos a declararlo esto acá. Entonces x, podemos devolvernos con la flecha de arriba del teclado, los comandos anteriores. Entonces esto va entre menos 5 y 5. Punto y coma. Escribimos la función de y, un poco menos compleja que la anterior, que se trata de 1/2, 1 dividido 2, punto asterisco x elevado al cuadrado, punto asterisco, aquí perdón, este asterisco, paréntesis, y le sumamos 3, ¿cierto? Luego decimos cylinder y podemos generar el reloj de arena. Ese tipo de gráficas están generándose abiertas, como podemos ver huecos. Eso es lo de menos, porque pues en un diseñador lo único que hay que hacer es colocarle acá una tapa arriba, una tapa abajo y ya queda el sólido cerrado. Y bueno, esto ha sido un pequeño tutorial de saber cómo graficar elementos u objetos, saber cómo se diseñan los objetos a partir de herramientas matemáticas y software como el MATLAB y las funciones matemáticas. Muchas gracias.
Espero que hayan entendido un poco que como de qué es lo que se trata esto.